Hola Psych2Goers, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Muchas gracias por todo el cariño que nos brindan. Su continuo apoyo hace que la psicología y la salud mental sean más accesibles para todos. Así que gracias. Ahora empecemos. ¿Has pasado por algún evento traumático en tu vida? ¿Es posible que estés luchando por recuperarte de ese evento? Se estima que el 70% de los adultos en Estados Unidos han experimentado al menos un evento traumático durante su vida. Los eventos traumáticos incluyen cualquier forma de abuso, accidentes de tráfico, emergencias médicas, procedimientos médicos invasivos, desastres naturales, disturbios sociales, pérdida de un ser querido, dolor y trauma cultural, intergeneracional e histórico. Los efectos duraderos del trauma incluyen el diálogo interno negativo y la baja autoestima. Para ayudarte a ser más consciente de ti mismo, aquí te mostramos 6 creencias dañinas sobre el trauma que pueden dañar tu salud mental. Como una rápida advertencia, queríamos informarte de que este video tiene solo fines informativos y no está destinado a diagnosticar el trastorno de estrés postraumático. Si crees que necesitas ayuda, es importante que te comuniques con un profesional de la salud mental. Bueno, comencemos. Número 1. ¿Crees que tu pasado te define? Es fácil comparar tu yo actual con la persona que eras antes de que ocurriera el evento traumático. Si un evento traumático sucedió durante un periodo prolongado, como en una relación abusiva, puede ser difícil separar y diferenciar tu personalidad de las cosas que hiciste para adaptarte durante ese evento traumático. Pero si bien este evento traumático siempre será parte de tu historia, no estás completamente definido por lo que te sucedió. Pasar demasiado tiempo reviviendo tu pasado es lo que limita tu capacidad para sanar, crecer y trabajar en construir tu futuro. Número 2. ¿Crees que estás dañado? Otra creencia dañina común es que tu trauma te hace estar dañado. Esta mentalidad es tóxica porque devalúa las partes de tu identidad que están fuera de tu trauma y equipara el trauma con el quebramiento cuando en realidad es una reacción normal a una situación extremadamente estresante. Aunque nunca vuelvas a ser la persona que eras antes de experimentar el evento traumático, eso no significa que nunca te recuperarás. Es importante recordar que no tienes que pasar solo por tu viaje de curación. Puedes buscar ayuda de amigos y familiares, grupos de apoyo o de un terapeuta autorizado. Número 3. ¿Crees que debes cargar con la vergüenza de tus errores? Después de un evento traumático, es fácil reproducir tus acciones en tu mente y culpar a tus errores de los resultados negativos de una situación compleja. Y si bien responsabilizarte de tus acciones para que puedas aprender de ellas es bueno, preocuparte y obsesionarte por tus errores puede generar miedo al fracaso, conductas de evitación e incluso una recuperación más lenta del trastorno de estrés postraumático u otros efectos traumáticos. Entonces, si bien la culpa es una respuesta normal al trauma, es vital recordar que no se puede cambiar el pasado, no importa cuánto lo desees. Castigarte por errores comunes puede afectar a tu salud mental. Todos cometemos errores. Lo que importa es cómo aprendes de ellos y cómo trabajas en ellos en el futuro. Número 4. ¿Crees que tu trauma o errores son los que impiden que los demás te amen? Curarse de un trauma es emocionalmente agotador. Las cosas pueden provocarte sensaciones perturbantes de manera inesperada. Puedes sentirte frustrado contigo mismo o puedes sentirte inútil y tener dificultades para confiar en ti mismo. El proceso de curación no es una línea recta y es normal tener contratiempos y días malos en los que sientes como si no hubieras progresado. Todas estas experiencias pueden hacerte sentir que eres difícil de amar o que tu pareja se merece a alguien que no haya sufrido un trauma. Esta mentalidad es dañina porque pone expectativas inalcanzables en ti mismo que crees que debes cumplir antes de poder aceptar el amor. Esto puede llevar a problemas de confianza y a que autosabotees tus relaciones. Número 5. ¿Crees que lo que te sucedió tiene que dictar tu futuro? No se puede negar que los eventos del pasado influyen en tus oportunidades presentes. Algunos caminos pueden estar cerrados para ti debido a eventos traumáticos que hayas vivido. Por ejemplo, si tu pareja te engañó, es posible que nunca puedas volver a confiar plenamente en ella. Lamentar el futuro que podrías haber tenido es parte del proceso de duelo y también es parte del proceso de curación del trauma. Pero si piensas que no puedes lograr tus objetivos debido a tu trauma y a los efectos del evento traumático, es posible que estés autosaboteando tus oportunidades y el futuro que deseas. Y número 6. ¿Crees que tu trauma te hace menos digno? Finalmente, pensar que tu pasado te hace menos valioso también puede dañar tu salud mental. Vivir experiencias traumáticas puede hacer que sientas que algo anda mal contigo o que el trauma fue de alguna manera tu culpa. Durante el proceso de curación, a veces parece que nunca volverás a estar completo.
Y puede ser fácil caer en comparaciones poco saludables entre tú y otros sobrevivientes de traumas o incluso personas que nunca hayan experimentado un trauma. Estos pensamientos son dañinos porque basan tu autoestima en tus experiencias pasadas y no en tu progreso personal y valor intrínseco. El hecho de que estés lidiando con los efectos del trauma no significa que no merezcas oportunidades o que tengas menos para dar que aquellos que nunca han tenido una experiencia traumática. Las experiencias traumáticas moldearon tu vida y la vida de las personas que te rodean. Si has pasado por un evento traumático o actualmente estás procesando tus emociones y respuestas al trauma, que sepas que no estás solo. Buscar la ayuda de un profesional de salud mental autorizado, un grupo de apoyo u otras comunidades son excelentes opciones si necesitas apoyo en tu viaje de curación. ¿Te identificas con alguna de las creencias mencionadas en este video? Yo sí. Cuéntanoslo en los comentarios y no te olvides de dejarnos tu like y compartir este video si te ayudó y crees que ayudaría a alguien más también. Los estudios y referencias utilizados se enumeran en la descripción. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos de Psych2Go. Y como siempre, gracias por vernos.